Bueno, nos había hablado del valor, la descomposición del valor genotípico y cómo es su acción de esos genes eh, dentro de lo que consideramos la varianza fenotípica y genotípica, de la misma manera, ¿no? Vamos a ver que, digamos, que indica que la cantidad de variación se mide y se expresa como la varianza, la diferencia que habíamos dicho. Las componentes en las cuales se parte la varianza son las mismas que las componentes de los valores fenotípico y genotípico, ¿no? La varianza fenotípica se descompone en varianza genotípica y ambiental. Varianza fenotípica es igual a varianza genética. La varianza genotípica se descompone en varianza aditiva de dominancia y epistasis. Varianza fenotípica es igual a la varianza aditiva, varianza de dominancia y varianza de epistasis más la varianza ambiental. Estos tres que corresponden a la varianza genética. Dice, la varianza aditiva es el componente más importante. La varianza de interacción y la de dominancia generalmente son usualmente pequeñas. La varianza ambiental comprende todo lo que no es la varianza genética. Por ejemplo, los factores nutricionales, climáticos, son las causas más comunes de variación ambiental. La variación ambiental es una fuente de error que reduce la precisión de los estudios genéticos. En este caso es necesario controlarla y reducirla al máximo, ¿no? ¿Por qué indica así que la varianza ambiental es una fuente de error que reduce la precisión de los estudios genéticos? Para poder explicar esa situación vamos a recurrir a esta gráfica, ¿no? O estas fotografías, ¿no? Tenemos una misma carga genética para ambos animales, pero su expresión es diversa. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Este animal tiene los mismos genes que este, pero por causa del medio ambiente se está expresando de diferente manera. Entonces aquí está influenciando el medio ambiente para que no se exprese de mejor manera. Y por lo tanto, aquí, por eso es que se dice que hay el medio ambiente causa un error en la expresión de los genes. A eso se refiere. O podemos ver también en esta, acá, acá el medio ambiente es igual para todos. Aquí no habría error de medio ambiente porque todos están en un mismo ambiente. Sí, entonces la expresión que tengan los individuos va a ser debido a sus características genéticas de cada uno de ellos. Creo que aquí también se puede decir lo mismo, ¿no? Es decir, el medio ambiente está influenciando para la expresión de determinados caracteres. Por eso es que aquí, por ejemplo, se puede decir que aquí este tiene la misma carga genética que este, pero este no va a poder expresar, ¿sí?, toda su potencialidad porque tiene un medio ambiente que no le permite. Por lo tanto, el medio ambiente se convierte en un error. Aquí, en cambio, expresa todo su potencial porque el medio ambiente le está permitiendo expresar eso. Entonces, por eso es que habla que la varianza ambiental es una fuente de error que reduce la precisión de los estudios genéticos. Si nosotros queremos hacer un estudio genético, teníamos que controlar el medio ambiente para no incurrir en errores, pero vamos a ver que hay algunas situaciones donde se controla el medio ambiente a través de modelos matemáticos, pero que no es el caso en este momento, ¿no? Es posible hacer eso.
Y si nosotros vamos al tema de varianza, tenemos la varianza fenotípica, varianza genética, varianza ambiental, dos por covarianza genético-ambiental, ¿sí? Y tenemos justamente aquí la relación entre la parte genética y ambiental, ¿no? También se pueden disgregar a su vez la varianza en aditiva, dominancia y epistática, como habíamos mencionado anteriormente, que lo está haciendo de esa manera, ¿no? Varianza genética es igual a varianza aditiva sobre varianza de dominancia sobre varianza de interacción o epistasis. El conocimiento de la variación tiene una característica fenotípica, es primordial para intentar una selección direccional con fines de mejoramiento. Entre más variación existe, más posibilidades de seleccionar los mejores ejemplares. Ya esa situación lo hemos visto y es necesario tipificar la población de acuerdo a sus estimadores estadísticos o sus variables de disgregación, o como son la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el error estándar, límites de confianza superior, límites de confianza inferior, que generalmente van acompañando lo que es la distribución de la población, ¿no? Y esta forma de distribución de la población es una que se denomina la distribución normal, ¿sí? Porque dentro de ella vamos a encontrar valores altos, medios y bajos, por decir. Aquí habla sobre la estatura y cómo es que la distribución de la población tiene los más bajos, los más altos y los medianos. Hay de todo, en otras palabras. Si no fuera así, todos medirían, por decir, 1,60. Entonces, la línea se representaría en este sentido. Ahí ya no habría variación o variabilidad. Entonces, tampoco ahí podríamos ver la posibilidad de escoger, porque no tendríamos oportunidad. Eso hace lo que es la variación cuantitativa, mientras que la variación cualitativa ve las formas, por ejemplo, de ondas, rugosa, el color amarillo, el color verde, color púrpura, color blanco, forma de los pétalos, varios caracteres que generalmente no son medibles. Estos sí son medibles. O o algún otro carácter que se denomina como carácter continuo y carácter discontinuo o discreto, ¿no? Una generación puede haber de esta manera, en otra generación no puede tener nada y la otra puede aparecer, bueno, son característicos, o el tamaño de... Sí, entonces la distribución generalmente de una población o la variación que hay dentro de una población se puede identificar a través, por ejemplo, de las curvas que van a generar estas poblaciones. Aquí tenemos una población pequeña, por tanto la curva también va a ser muy pequeña. En cambio, aquí tenemos una población grande y vemos cómo la población se distiende, ¿no? Es bastante amplia en comparación con esta. O una mediana, ¿no? ¿Qué es su distribución? Una mediana. Entonces, generalmente vamos a poder apreciar que cuando llamamos una distribución normal es que cuando hay todas las posibilidades, en este caso estatura, por decir, o tamaño, o talla, o tamaño, ¿sí? Aquí mucho peor todavía, ¿no? Aquí hay mucha más variabilidad, aquí hay menos variabilidad. Menos variabilidad, más corta la distribución, ¿sí? Más variabilidad, mayor distribución de la variabilidad dentro de la gráfica, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Nada, todo está bien.
Riveros Guarachi. ¿No está Riveros Guarachi? Quispe Rojas. Nada, no está Quispe Rojas. Estefanía Pino. Así ya me contestó varias veces Estefanía. Sí, doctor. Gabriela Fuentes Carvajal. Sí, doctor. Fuertes. Ya. Fuertes es, ¿no? Sí, Sí, doctor. Yanela Nara. Sí, doctor, todo claro. Bueno. Bueno, dice algunas preguntas que trata de responder la genética cuantitativa. ¿Qué parte de la variación fenotípica de un carácter cuantitativo se debe a diferencias genéticas entre los individuos y qué parte a diferencia de ambiente? Hemos dicho más o menos 30, 70, ¿no? ¿Qué parte de la variación fenotípica puede ser seleccionada por un mejorador o por un seleccionador natural? Nosotros, la parte, lo que podemos seleccionar es la parte genética. La ambiental no la podemos seleccionar porque el ambiente donde se desarrollan no podemos controlarlo. ¿Cuántos genes o los influyen sobre un carácter? Son poligenes. No sabemos exactamente cuántos. ¿Cuántos se distribuyen los losis en el genoma? ¿Cómo se distribuyen los losis en el genoma? El genoma hemos dicho que es el mapa genético de una especie o un individuo. ¿Cómo están distribuidos? Al igual que cuántos son, no sabemos bien. Si supiéramos eso, entonces ya estaría resuelto todo lo que es en torno a la producción. A qué genes podemos atacar, qué genes nos gustan y demás, ¿no? ¿Qué efecto tienen los losis y cómo interactúan entre sí? Van a generar una expresión y pueden actuar normalmente, digamos, generando dominancia, codominancia, interacción y demás cosas, ¿no? Algunos aspectos de la variación ambiental, por ejemplo, plantas enanas y plantas así hay. Si no hay variación ambiental, puede ser que ambos se expresen de la misma manera. Si hay alguna variación ambiental, pueden ver que la distribución no es muy amplia, pero si hay una variación ambiental grande, puede ser que la distribución sea mayor, ¿no? Y lo que hemos hablado sobre correlación genotipo-ambiente, que es lo mismo que se vuelve a repetir acá, pero de todas maneras, dice, si la herencia y el medio ambiente están positivamente correlacionados, es decir, que a los mejores genotipos les corresponde también un mejor ambiente, ¿no? El término 2 covarianza genético-ambiental es positivo y la variación fenotípica se ve aumentada. Ejemplo, dice, ¿no? La relación genotipo-ambiente es positivo en la producción lechera cuando las mejores vacas que posible tienen mejores genotipos para este carácter y se les suministra una mejor alimentación. Y en el caso de vacas malas productoras se le ofrece un peor alimento. Entonces, la herencia actúa de la misma manera, haciendo que las diferencias fenotípicas sean mejores. Es decir, a una mejor herencia, un mejor ambiente. Pero la herencia peor, dice, o una herencia peor para un peor ambiente. Lo que no siempre se cumple. Si la relación genético-ambiental es negativa, significa que los efectos genéticos y ambientales tienden a cancelarse. Se reduce la variación genotípica total y el 2 covarianza genético-ambiental es negativo. Vamos a ver eso cuando veamos correlaciones, pero les aclaro, ¿no? Una relación positiva es cuando es como una pareja que existe, ¿no? ¿Cómo es la relación?
Si hay una buena relación, entonces también va a haber una buena interacción, se van a llevar muy bien los individuos y no pasa nada. Pero si hay una relación negativa, ¿no? Se supone que el chico y la chica no se van a llevar bien. Por lo tanto, también no habrá una buena interacción. Sí, puede ser que el chico opine una cosa y la chica opine otra cosa, entonces son contradictorios. Las correlaciones negativas generalmente son así. Un carácter tiende a subir y el otro tiende a bajar, por decir, ¿no? También puede haber situaciones en que no haya correlación cuando una pareja en realidad no se entiende siquiera, ni siquiera les interesa al uno al otro, pero aparentemente están juntos, pero no hay nada de relación, ¿sí? Más o menos es así como se entiende la relación genotipo-ambiente, ¿no? Estamos hablando de los caracteres genéticos, ¿sí? ¿Cómo están relacionados con el medio ambiente? Dice, normalmente si la relación genética ambiental es de bajo valor, en poblaciones donde los animales domésticos no se comete el error de considerar la correlación genético-ambiental. Entonces está diciendo también que hay una correlación que puede ser muy buena, pero también puede haber una correlación que es mala, que está cerca a cero, por decir. No es decir que hay correlación, pero no se interesa ni uno al otro. Y ahí, por ejemplo, dice, no es necesario considerar esta correlación con el ambiente. Pero también puede haber correlaciones negativas, ¿no? Es decir, donde uno diga una cosa y el otro diga lo inverso. Ya vamos a ver eso en el tema de correlaciones, pero más o menos estamos haciendo una similitud de lo que puede ser la correlación genotipo-ambiente. ¿Está claro esa situación? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Iraola Patti. Jonathan Beizaga. Sí, ¿Bien? todo bien, todo bien. Bueno, entonces, y hablamos de la interacción que hemos dicho, ¿no? Se dice que existe interacción genotipo ambiental cuando los efectos genéticos y ambientales no se combinan aditivamente. Se habla de así cuando un genotipo puede comparar mejor dentro de un determinado ambiente, ¿no? Desde el punto de vista de selección, la interacción nos puede generar problemas, ya que se pueden seleccionar animales que tengan un buen comportamiento en determinado ambiente y en otro no. Por ejemplo, el mal de altura en vacas Holstein en el altiplano, ¿no? Nosotros seleccionamos animales en el valle o en el trópico con buenas características, las traemos acá y les da mal de altura. Hemos seleccionado a favor de un carácter que es productivo, pero nos hemos olvidado seleccionar de animales que pueden soportar o sean más rústicos. Entonces, por eso es que la selección, la selección y todo el mejoramiento genético que se pueda realizar en una población sirve para esa población. Puede ser transferido, traslocada ese tema de mejoramiento genético a otro, sí puede ser, pero no va a surtir los mismos efectos donde se ha llevado a cabo el trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de esa situación, ¿no? En el modelo genético fenotipo es igual a la parte genética, más la interacción genotipo ambiental. La interacción genética debe ser estudiada en un país o región con el fin de determinar su importancia, lo que le estoy diciendo. Es decir, si yo hago mejoramiento genético en el altiplano,
ese mejoramiento sirve para el altiplano. No es que no lo pueda llevar al valle, lo puedo llevar al valle y al trópico, pero sus características de producción no van a ser las mismas, no van a expresar lo mismo, ¿no? Eh, entonces, eso es lo fundamental. Y aquí tiene un resumen de esa situación, cómo es el comportamiento cuando hay interacción. Dice, razas en diferentes áreas, genéticamente diferencias grandes, ambientales también grandes, y se puede esperar que haya una relación genético-ambiental. Animales en diferentes áreas, las diferentes genéticas pueden ser pequeñas, pero las ambientales son grandes. La interacción genético-ambiental puede ser importante, claro, porque cada uno en su medio ambiente. Razas de un mismo rebaño, sí, las diferencias genéticas son grandes y las ambientales son pequeñas porque donde se haya hecho el trabajo de la generación de una raza. Genético-ambiental probablemente baja. Animales de un mismo rebaño, pequeña, diferencia genética pequeña, diferencia ambiental y la interacción puede ser baja, sí, debido a que, digamos, puede estar en permanente constante con el medio ambiente. Aquí hay algunos conceptos de estadística que nos van a ayudar a trabajar sobre lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Y lo primero que vamos a definir es una población. Ya habíamos definido en el término de genética de poblaciones lo que se adhiere hacia esta misma situación, solo que hallamos la diferencia. Por ejemplo, Holstein. Holstein es una raza de vaca lechera que es cosmopolita, que significa que vamos a encontrar en cualquier parte del planeta esta raza, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la característica de esta raza? Que son altamente productivas de volúmenes de leche y con una característica también que es el color, que son negras y blancos, ¿no? Claro que no es la única raza que tiene este color, pero en general eso es lo que caracteriza a la Holstein. Ahora, nosotros tenemos Holstein en Estados Unidos, tenemos en Argentina, tenemos en Europa, tenemos en Chile, en Bolivia, en todas partes hay Holstein. Pero las vacas de Bolivia se parecerán a los de Estados Unidos. Le estamos hablando de vacas Holstein. Claro que vamos a hallar muchas diferencias, ¿no? Las de Estados Unidos son altamente productivas y las de Bolivia casi no son productivas. Pero dentro de su medio, estas pueden ser productivas, ¿no? Comparadas con las argentinas, por ejemplo, sí, tenemos Holstein de alta producción, aquí tenemos vacas que son Holstein, pero que no tienen la capacidad productiva que tienen esas otras. Entonces son diferentes poblaciones, pero son una misma raza. Por ejemplo, ¿dónde se adapta mejor la Holstein en Bolivia? Es en los valles o en Cochabamba, por decir. Ahí producen con comodidad, con buena eficiencia, ¿no? En el oriente y en el altiplano producen, pero tienen sus dificultades. Y es que el medio ambiente está afectando sobre esos animales, ¿no? Entonces, pero siguen siendo Holstein. En el altiplano mismo, ¿no? Es decir, tenemos diferencias. Las poblaciones que están en Chayapata, que es Oruro, las poblaciones que están en Viacha, por ejemplo, donde está Choquenaira, las poblaciones que están en Achacachi, por ejemplo, son cordones lecheros, pero donde tenemos vacas Holstein, pero entre ellas hay diferencias, unas producen más y otras producen menos. Entonces, vean,
pero siguen siendo Holstein y es una misma raza. Hemos partido desde el nivel mundial hasta llegar a una población pequeña. Y si yo quiero hacer un estudio, puedo sacar una muestra de VIH, por decir, para hacer un programa de mejoramiento genético. Y ese programa de mejoramiento genético, después, cuando ya haya logrado, ¿sí?, algunos resultados importantes, puedo aplicarlo en toda esa población de VIH. Y tal vez en Achacachi o Chayapata. Pero ese es un mejoramiento para el altiplano. Ese mejoramiento no puedo llevarlo a Cochabamba porque en Cochabamba no va a significar nada ese mejoramiento genético. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se habla de esta situación de la población. Y la población base es importante porque es del punto de partida para mejoramiento genético. Y ahí tenemos que trabajar con medias, varianzas, correlaciones, regresiones y demás instrumentos estadísticos que nos ayuden a poder mejorar esta situación, ¿no? Es esa, digamos, la situación cuando hablamos de población. Hemos visto que hay una distribución normal o la de Gauss, que inicialmente hemos partido con eso para determinar la población, cómo está distribuida dentro de un área o dentro de un área geográfica, ¿sí? Y en la cual vamos a utilizarlo. Dentro de la distribución de Gauss vamos a, vamos a utilizar parámetros de distribución como la media, la desviación estándar, ¿sí? Y que nos van a ayudar a poder ver de mejor manera el panorama de una población. Nosotros, por ejemplo, si esta es la distribución o la campana de Gauss, ya hemos dicho por qué tiene esa característica, porque hay variabilidad. Por eso es que se llama distribución normal, porque tienes desde los más chiquititos hasta los más grandes, pasando por los medianos, ¿no? Pero esta distribución normal, ¿sí? Dentro de su distribución normal se puede especificar o se puede dividir esto. Una de las primeras medidas de discriminación es la media. Aquí tenemos la media, o acá si es que quieren, ¿no? Va a ser entre 1,70, 1,72, por la media total. Por decir, calculando, ¿no? Y a partir de la media yo puedo decir, a partir de la media, los que están a la derecha todos son altos, los que están a la izquierda son los bajos, por decir. Y digo, no, vamos a seleccionar individuos que solo estén a partir de la media para arriba. Los que estén de la media para abajo no los vamos a seleccionar. Ya estamos haciendo discriminación a partir de la media. Pero dentro de la media puede haber una distribución también, digamos. Yo puedo tomar de la media más un número determinado de individuos. Pero puedo decir la media más una desviación estándar. La media más dos desviaciones estándar. La media más tres desviaciones. O puedo ir al otro lado. La media menos menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar, menos tres desviaciones. Es como dependiendo de cómo vaya a manejar yo estos criterios. ¿Cómo me están copiando hasta acá? ¿Mm? Ilimuro, Berno, Keiko. Ilimuro. Bueno. Entonces, ustedes ya han llevado esto en la parte estadística, así es que para ustedes va a ser recordar esta situación. Pero dentro de esa distribución normal, ¿ok?, podemos hallar algunas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos algunas curvas de distribución donde A y B, por ejemplo, ¿sí?, son casi similares.
pero tienen distinta distribución. O podemos hallar, por ejemplo, diferencias entre B y C. Aquí tenemos una variabilidad amplia en B, pero tenemos una menor variabilidad en C. Pero que estos los ambos están con la misma media. Sí, la media sería 8 para C y la media para B sería 8 también. Entonces, podemos hallar algunas cosas que puedan ser comunes o puedan diferenciar unas de otras. Aquí dice A y B difieren en sus medias, 4 y 8. B y C difieren en sus desviaciones típicas o desviaciones estándar, ¿no? Este es más amplio y este es más bajo. Es decir, aquí significa que hay mayor variabilidad, aquí significa que hay menor variabilidad, pero ambos tienen el mismo, la misma media. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos a hacer el análisis de toda esta distribución, ¿no? Y en una distribución normal, sí, lo que decíamos, ¿no? Esta es una distribución normal o la campana de Gauss. La primera medida que teníamos era, por ejemplo, de la media, ¿sí? Y la media más una desviación estándar menos una desviación estándar, el total de la población está en un 68,27%. La media más dos desviaciones estándar menos dos desviaciones estándar, en 95,44. Y la media más tres desviaciones estándar es casi está toda la población, 99,73. Es decir, son algunos parámetros de discriminación que nos van a ayudar a poder, digamos, encontrar una mejor, digamos, identificación de cada una de las categorías que pueden existir dentro de una distribución normal. Por ejemplo, acá dice esto, en todo esto, el 34,13% se encuentra distribuido entre un menos uno y más una desviación estándar. Entre la primera desviación y la segunda vamos a encontrar un 13,59 y entre la segunda y la tercera de 12,14. Entonces, son parámetros que ya están establecidos y que dentro de eso va a jugar los parámetros que podemos hallar para cualquier tipo de distribución que nosotros podamos encontrar en diversas especies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, estas medidas de dispersión o distribución, como hemos llamado, es la variación en conjunto de datos que proporciona información adicional y permite juzgar la confiabilidad de la medida de la tendencia central o de la media, ¿no? Las medidas de dispersión, nos permiten conocer si los valores en general están cerca o alejados de los valores centrales o de la media, por decir. Muestran la variabilidad de una distribución de datos indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media o de las medidas de tendencia central. Cuando habla de medidas de tendencia central, está hablando de la media, de la mediana, de la moda y demás. Que no los voy a señalar, que ustedes ya conocen, pero las enuncio solamente por alguna situación. Medidas de dispersión, ¿sí? Estas medidas de dispersión son muy parecidas a la mediana en cuanto a que divide la distribución en partes iguales, la media, ¿no? Rango, amplitud de variación es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor mínimo el más pequeño, el valor máximo el más alto, por decir, ¿no? También se puede subdividir en lo que son cuartiles, deciles, percentiles. Los cuartiles 25, 50, deciles 10, 20, 30, 40, 50. Y los porcentiles 1%, 2, 3 hasta el 100%, ¿no? Otras medidas de dispersión que son utilizadas son la media. Y tenemos el promedio aritmético, que eso, digamos, si hay la media o el valor, la media aritmética, los valores, valor de cada observación, número de observaciones de la muestra, dividida entre
el valor absoluto, ¿no? Entonces tenemos la media o la varianza, ¿sí? Y existen dos tipos de varianza. Si la varianza está basada en desviaciones con respecto a la media. La varianza es el promedio cuadrado de las desviaciones de cada observación con respecto a la media. Esta varianza es cero si todas las observaciones son iguales. Claro, si todos tendrían un mismo tamaño, no habría necesidad, ahí no hay variación, por lo tanto es cero, ¿no? Existen dos tipos de varianza poblacional y varianza muestral. Estadísticamente, normalmente se maneja un número de 30. Sí, para la varianza poblacional son mayores a 30 y la varianza muestral son menores a 30, pero eso todavía es relativo porque se puede observar, digamos, hay métodos en los cuales nos ayuda a encontrar lo que es la varianza población o la muestra en sí que debemos sacar de una población. Aquí tenemos la fórmula de lo que es la varianza poblacional. Sí, aquí dice calcular la media aritmética, comprobar la sumatoria de x menos la media por cada número que es la media poblacional y se realiza la sumatoria, ¿no? Entonces, calcular x menos la media para obtener la varianza. Sí, entonces son los pasos a seguir. Y esta es la varianza muestral, lo que habíamos dicho que tenemos todos esos valores, ¿no? X, N, el número total. No hay ningún problema para poder hallar la varianza muestral. La desviación, ¿sí? Dice es la medida de dispersión más utilizada, también se la conoce como desviación típica, que representa la raíz cuadrada de la varianza. Esta medida pretende conseguir que la medida de dispersión se exprese en las mismas unidades que en los datos u observaciones. Al igual que la varianza existen dos tipos, desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral, que son sus correspondientes fórmulas, ¿no? Poblacional y muestral. Bueno, tenemos la media, la varianza, la desviación típica, desviación estándar. Tenemos la fórmula de la covarianza, si es que queremos utilizar. No vamos a utilizar la forma de la covarianza, vamos a utilizar la correlación, pero igual, si es que quiere hallar a alguien, no hay ningún problema. El coeficiente de correlación a través de la covarianza, nos vamos a hablar solamente el coeficiente de correlación sin hallar la covarianza. ¿Sí? Y bueno, son los instrumentos estadísticos que nos van a ayudar a poder, digamos, hacer la distribución de una población. Un poco recordando lo que hemos visto, vamos a hacer la parte de lo que es la interacción genotipo-ambiente. Sí, ya en la parte que corresponde a los animales, ¿no? Dice, las propiedades genéticas se pueden expresar en frecuencias génicas y genotípicas. Eso lo hemos visto. En el caso de un carácter cuantitativo, el valor observado es el valor fenotípico del animal. Todas las observaciones, ya sean medias, varianzas, deben estar basadas en mediciones de los valores fenotípicos de cada animal, que lo hemos visto también anteriormente. Para analizar las propiedades genéticas de la población, es necesario descomponer el valor fenotípico en componentes debidas a sus causas. En primer lugar, se debe decir que el valor fenotípico de un individuo depende de dos componentes, ¿no? El valor genotípico y la desviación ambiental. Valor genotípico y la parte ambiental. El genotipo es el conjunto particular de genes que posee el individuo y el ambiente es el conjunto de todas las causas no genéticas que influyen en el valor fenotípico. El genotipo da un cierto valor al individuo, pero este valor se ve afectado por el ambiente, que produce un incremento positivo o negativo. Por ejemplo, la condición corporal de un animal dependerá en principio de su genotipo, pero según las condiciones ambientales de nutrición.
Si no existiera influencia del ambiente, el valor genotipo sería igual al valor fenotípico. Es decir, cancelamos la parte de ambiente y el valor fenotípico es igual a la parte genética. Cuando medimos el valor fenotípico de un carácter en individuos que han crecido en un mismo ambiente, las diferencias entre unos y otros deben exclusivamente a causas genéticas. Si tenemos dos individuos que han nacido gemelos y los tenemos aquí en el altiplano, si hay diferencia entre ellos, por decir, se va a deber a las causas ambientales, porque genéticamente son idénticos. Si no hubiera influencia del genotipo, todo el valor fenotípico se debería al afecto ambiental. Cuando medimos el valor fenotípico de un carácter en individuos con un mismo genotipo, las diferencias se deberán a causas ambientales. Eso lo hemos indicado. En un sentido más amplio tendríamos que decir que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, más la interacción genotipo-ambiente. Lo que estamos diciendo es que cómo es la relación entre la parte genética y ambiental, ¿no? Si hay una buena interacción o no. Se dice que existe interacción genotipo-ambiente cuando una diferencia específica del ambiente no tiene el mismo efecto sobre diferentes genotipos. Es decir, entonces ahí no habría, digamos, una interacción buena entre lo que es la parte genética y ambiental. Si uno tiene, el otro posiblemente no lo tenga. Esto significa que un genotipo A puede ser superior al genotipo B en un ambiente X, pero inferior en el ambiente Y, lo que hemos visto, ¿no? Desde el punto de vista práctico, vamos a considerar como válida la partición inicial. Fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental. El valor genotípico de una individuo se descompone en lo que es valor aditivo, de desviación de dominancia, de desviación de interacción. La parte genética está dividida. ¿Qué dice? El valor genotípico aditivo, que será el valor genotípico debido a todos los loci que presentan la aditividad cuyos efectos se suman. Hemos hablado del caso de la leche, ¿no? Todos se suman y dan el carácter leche. Desviación dominante, que será el genotípico que debido a todos sus loci se presenta en dominancia. Si hay dominancia y hay un carácter que va a pasar la próxima vez, se va a expresar así, no, no. Igual que en el caso de la interacción o epistasis, ¿no? La cantidad de variación se mide y se expresa como varianza, que se define como la media de las desviaciones al cuadrado con respecto a la media. Los componentes en las cuales se parte la varianza son las mismas que las componentes de los valores fenotípico y genotípico. La varianza fenotípica se dispone en varianza genotípica y ambiental, lo que está acá, ¿no? La varianza genotípica se dispone en varianza ambiental, de dominancia, interacción y la varianza ambiental. Dice, la varianza aditiva es el componente más importante. La varianza de interacción es usualmente pequeña. La varianza ambiental compone por definición todo lo que no es varianza genética. Los factores nutricionales, climáticos, son causas comunes de variación ambiental. La varianza ambiental es una fuente de error que reduce la precisión de los estudios genéticos. Eso es lo que hemos visto. En este caso es necesario controlar y reducir al máximo. La variación ambiental debido a las causas desconocidas se denomina como variación intangible. Es decir, lo que afecta a este individuo no solamente la alimentación, puede ser el medio ambiente, el agua y demás cosas. Pero si no conocemos la causa, la denominamos como variación intangible, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en el cual vamos a hallar la varianza, ¿sí? Dice que se tiene un hato con un promedio de 3 litros por día y una desviación de 9.7 litros por día. Aplicando la fórmula, ¿sí? Para poder sacar, y aquí está despejando la raíz cuadrada, vamos a sacar raíz cuadrada de 9.7, que nos va a dar 3.11 litros. La media es 3 litros, ¿no? Entonces vamos a hacer la distribución.
Si queremos, acá tenemos 3 litros más 3.11, que es una desviación estándar, teníamos 6.11. Teníamos 3 litros menos 3 litros, teníamos solamente 0.11, menos 0.11 acá. De esta manera se hace la distribución para la parte positiva, más 2 desviaciones estándar, más 3 desviaciones. Y para este lado, menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones, menos 3. Y nos va a dar todo la distribución de la población dentro de los parámetros de acuerdo a la desviación estándar. ¿Sí? Que estamos acá, que está señalando acá. La desviación 3.11 y entonces aquí tenemos 3 litros, entonces a esto le sumamos 3, va a ser 6.11. Si les restamos solamente va a quedar menos 0.11. ¿Alguna consulta hasta acá? Nada. Entonces, voy a cambiar de diapositiva y vamos a ver lo que estamos viendo, ya vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver lo que es el valor fenotípico y valor genotípico. Bueno, hemos visto lo que son los caracteres cuantitativos, cualitativos, en específico habíamos visto algunos de ellos. Los caracteres cualitativos, está volviendo a repetir sobre estos caracteres. Dependen de una pared de genes, dependen de varias paredes de genes. El efecto del ambiente no enmascara la expresión de los genes, es decir, que no va a modificar la expresión de los genes. El ambiente modifica la expresión de los genes. Hemos visto aquí, por ejemplo, la producción de leche en Cochabamba y en La Paz. Aquí, por ejemplo, el color del animal. Las clases fenotípicas son claramente distinguibles, dicen, ¿no? Entonces, no existen clases fenotípicas. La variación es continua. Entonces, hay las diferentes diferencias que hemos encontrado entre lo que es la parte cualitativa y cuantitativa, ¿sí? De igual manera, aquí hay un ejemplo ya de caracteres cualitativos. Por ejemplo, presencia y ausencia de astas, que es cualitativo. Cuantitativa, ganancia de peso al día. Cualitativo, monorquidismo. Por ejemplo, cuantitativas, altura a la cruz. El monorquidismo es, por ejemplo, que el animal solamente tendría un testículo, ¿no? El otro es pigmentación del vellón y peso de vellón sucio, es decir, pigmentación del vellón. ¿Qué color es el vellón? Blanco, negro, café, como en alpacas, o puede ser el vellón. Peso de vellón sucio, es decir, cuando hemos esquilado, pesamos el vellón y ese es el rendimiento de vellón que se llama, ¿no? Entonces son las características que existen, entre ejemplos y todo, entre lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo. Ahora, en referencia al valor fenotípico, ¿sí? Hemos visto todo lo que es referente a lo que indica el fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental, ¿sí? Pero un modelo genético básico para los caracteres se representa de la siguiente manera. Aquí tenemos el fenotipo, pero aquí tenemos la media más lo que es la parte genética más la parte ambiental.
P es el valor fenotípico, G el valor genotípico, E el efecto ambiental sobre el mérito de un individuo para un carácter, ¿sí? Es el efecto ambiental o la influencia del medio ambiente. M o es la media poblacional o promedio de los valores fenotípicos para el carácter en todos los animales, ¿no? Dice, el motivo por el cual se incorpora la media en el modelo es para enfatizar que en la cría animal los valores genotípicos y efectos ambientales son relativos con respecto a la población que se considera. No son valores absolutos, sino que sus valores numéricos dependen del promedio del performance de la población y de este modo ellos se expresan como desviaciones de la media poblacional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos hablando de una media poblacional. Si nosotros queremos analizar una población y queremos ver el avance de selección, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Si, si, si queremos comparar, por ejemplo, la media poblacional de los padres y la media poblacional de los hijos. Si los padres están produciendo mejor o los hijos están produciendo mejor. No voy a comparar uno por uno, ya lo comparo por población y para eso utilizo la media. Puede ser de la población o puede ser de los padres nada más frente a los hijos. Para acá ambos saco la media y hago la comparación. Por eso es que se aduce la media dentro de la fórmula que es fenotípica, ¿no? Fenotipo es igual a la media más la parte genética más la parte ambiental. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Gracias, Geraldina. Ahora, para que se entienda mejor esta situación, vamos a ver un ejemplo. Dice, en la figura 7.1 se ilustra un ejemplo de modelo básico para caracteres cuantitativos. Las columnas negras, a ver si vamos a poder poner las dos, no vamos a poder poner las dos, pero muestra este cuadro y habla de estas columnas, ¿no? Dice, las columnas negras representan los pesos al destete, valores fenotípicos. Para 3 terneros, A, B, C, las columnas se extienden a partir de una línea horizontal que representa el peso al destete promedio de la población o media poblacional, que es 250 kilogramos. Si la columna negra está por encima de la línea, denota que el peso al destete del individuo es superior a la media. En tanto que si está por debajo, indica que dicho valor fenotípico es inferior a la media. Las columnas grises y blancas representan las contribuciones de los valores, ¿sí? Genotípicos y ambientales al valor fenotípico, respectivamente. Este es un ejemplo hipotético utilizado para la ilustración. En realidad nosotros no podemos conocer el valor genotípico del individuo y el efecto ambiental. Todo lo que podemos es medir directamente el valor fenotípico. En este ejemplo, el ternero A pesa 300 kilos. Su ventaja de 50 kilos con respecto a la media es debido parcialmente a que posee valor genotípico promedio superior. También tuvo un mejor efecto ambiental que el promedio, quizás por su madre fue particularmente buena lechera. Los terneros B y C pesan 25 kilogramos menos que el promedio. El ternero B tiene menor valor genotípico y también tuvo un efecto ambiental más desfavorable. En cambio, el ternero C es genotípicamente igual al ternero A, pero tuvo un peor ambiente que aquel. Por ejemplo, porque experimentó una enfermedad o su madre fue muy pobre en leche. ¿Qué está diciendo? En realidad vamos a hacer el análisis de esto. Estos son los 3 terneros, A, B y C, ¿sí? Este pesa 300 kilos, este pesa 250 kilogramos, y este 225 y este 225. La media de la población es 250. Esta es la media. Este es el valor fenotípico, ¿sí? Que es la parte de la suma de la parte genética y ambiental, ¿no?
Este es el valor genotípico. ¿Qué dice? Este animal pesa 300 kilos, por lo tanto es 50 kilos más que los demás, que la media, ¿sí? En cambio, este es 225, pero está entonces por debajo de la media, ¿sí? Por debajo de la media. ¿Qué dice? La influencia ambiental está aportando con 35 kilogramos, pero la genética aporta con 15 kilogramos. La suma de los dos hace los 50 kilogramos que son superiores a esta característica. Por el contrario, vemos acá, por ejemplo, acá tenemos la parte genética menos 5 kilogramos y la parte ambiental que es de menos 20 kilogramos que suman los 25 que faltan para llegar a la media. Para el ternero C tenemos de diferente manera. La parte genética está sobre 15 kilogramos, pero la parte ambiental está a menos 40 kilogramos. Los estados estos vamos a tener menos 25 kilogramos. ¿Qué significa esta situación? ¿Qué nos puede dar, por ejemplo? Nosotros podemos apreciar al animal fenotípicamente que este es el mejor. Estamos viendo que el animal pesa de 250 kilogramos, 300 kilogramos, 50 kilogramos más que la media de la población. Entonces, para nosotros este sería el mejor animal. ¿Sí? Pero si vemos este animal tiene menos 25 kilogramos, pero genéticamente es igual a este. Entonces, ¿qué ha sucedido? Su expresión ha fallado porque este individuo posiblemente se ha enfermado o no ha tenido buena leche su mamá y por lo tanto no ha podido llegar a un valor fenotípico más alto. Pero genéticamente son iguales. Entonces yo, si es que me piden seleccionar, voy a seleccionar este animal. Pero también podría seleccionar este animal porque genéticamente son iguales. Lo que aquí puedo corregir es el medio ambiente, que no es ningún problema. Le puedo dar mejor alimento, mejor leche y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente hacemos nosotros. Generalmente nos fijamos en esta parte, en el fenotipo, pero no analizamos esta parte. Y esto es lo que nos vamos a analizar genéticamente nosotros. ¿Sí? Vamos a ver el otro ejemplo, la próxima clase. Pero esa es la forma en que, digamos, nosotros tendríamos que hacer. Ya no subjetivamente elegir al animal porque aparentemente es grande, bonito y demás, pero genéticamente puede ser igual que el otro que, digamos, en cambio este no. En cambio este no, toda la parte genética está por debajo de la media, por lo tanto no nos interesa, ¿no? Pero sí este animal sí podría interesarnos porque puede ser igual a este, o tal vez mejor. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver lo que dice acá. El modelo tiene una serie de características que son importantes recordar. Representa la contribución genética y ambiental. Es de la genética y aquí está con M porque es medioambiental, ¿no? A un único carácter en un único animal. Estos valores son específicos de un carácter que es el peso, ¿no? Dado que la parte genética y ambiental son desvíos con respecto a la media, los valores genotípicos promedio y los efectos ambientales promedio son cero en la población, ya que cuando las desviaciones son sumadas se cancelan. La parte genética y ambiental son consideradas independientes. Esto significa que el genotipo en un individuo no tiene la influencia sobre el efecto ambiental, que es el individuo que experimenta visión. Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Tiene que ser, si es que se expresa mejor, va a ser porque va a tener una mejor alimentación posiblemente. El valor genotípico de un ternero para el peso al destete queda determinado en el momento de la concepción y no es afectado por el ambiente previo al destete. Es decir, la parte genética de este individuo, que es este mismo, ¿no? La parte genética se da cuando cuando hay la unión del espermatozoide con el óvulo. No es que después se va a estar,
No, las características ya están dadas desde el nacimiento, desde el embrión, ni siquiera desde el nacimiento. ¿No? Entonces, genéticamente este ya tiene esta predisposición y también este otro. Este también tiene, pero tiene una característica que es más pobre. Entonces, por eso es que nosotros aparentemente podemos seleccionar este animal, pero también podríamos seleccionar este animal que vamos a tener las mismas respuestas en sus crías de estos dos individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque genéticamente son, digamos, similares, ¿sí? Bueno, el otro ejemplo lo vamos a seguir después, que más o menos es parecido. Y vamos a ver los efectos de lo que es la partidariedad, dominancia e interacción. ¿Sí? Más o menos tiene una característica similar al anterior ejercicio, pero que lo vamos a poder determinar cuando veamos estas características. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ilianes Yuhra Carol. Doctor, buen día. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, está bien, doctor. Se entiende. Ya. Luna Titirico, Ana Cecilia. ¿No está Luna? María Antonieta me ha contestado así por el chat. María Antonieta, Sí, sí, doctor, estoy aquí. Mariluz Quispe, Sí, doc, se entiende. ya. Bueno, entonces vamos a quedar ahí para ver la otra parte, la próxima clase, para hacerlo de mejor manera porque es un poco cansador esta